Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo en este día viernes 11 de junio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque nos da otra nueva oportunidad de poder seguir reflexionando sobre la palabra de Dios. Todo este tiempo el Señor nos ha permitido ser edificados con diferentes temas, una variedad de temas con el fin de ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Así que le doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. Doy gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado y nos tiene con bien. Vamos a tener una palabra de oración. Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesús, es un gozo, una alegría poder llegar delante de ti para darte gracias por todo cuanto tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Nuestros corazones están llenos de un profundo agradecimiento por tu bondad, tu misericordia y tu gracia sobreabundante para con cada uno de nosotros. Gracias porque a través de este medio nos permites seguir reflexionando tu palabra. Queremos seguir siendo edificado con ella, por lo cual te pedimos en el nombre de Jesús que la inspires y la ilumine de tal manera que pueda penetrar como una espada bien afilada en nuestros corazones y hacer la obra para la cual tú la envías en el día de hoy. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración y estamos plenamente confiados en que tú nos vas a hablar en este día de una manera muy especial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en el día de hoy yo quiero reflexionar con ustedes acerca del tema el guerrero elogiado por Dios, el guerrero elogiado por el pueblo. Quiero seguir hablando de ese gran personaje del cual después de muerto Dios siguió dando testimonio que sirvió a sus generaciones. Quiero seguirle hablando acerca de David. Me gustan mucho los temas que tratan figuras bíblicas en las que nosotros podemos sacar muchas enseñanzas que nos pueden ayudar para que nosotros nos podamos parecer mucho más a nuestro Señor Jesucristo en su carácter, en su vida. El guerrero elogiado por el pueblo. La profundidad de la experiencia espiritual se trasunta en el drama de las relaciones humanas diarias. La vitalidad de nuestra comunión con Dios queda demostrada mediante nuestro comportamiento con el ser humano. De la manera en que nosotros nos compenetramos con Dios, asimismo nosotros vamos a reflejar su imagen y su carácter, y eso va a mostrar un comportamiento totalmente espiritual delante de las personas que nos miran a nosotros. Cuando David dio muerte a Goliat, los filisteos no se entregaron como siervos de los israelitas, según Goliat había prometido que lo harían. Porque esta es la tendencia de los seres humanos. Nosotros hacemos muchas promesas y luego después las promesas no las cumplimos. Eso es como cuando llega el 31 de diciembre, ¿no? Muchos creyentes se acercan a Dios a pedirle al Señor que durante ese nuevo año los ayude, las ayude, porque ellos se disponen en su corazón buscarle más y ser mejores creyentes. Este es el deseo que tienen en sus corazones, pero en el transcurso del año ese deseo se diluye
y después volvemos a ser los mismos creyentes. Entonces, hay buenas intenciones o hacemos promesas que luego después no cumplimos. Eso fue lo que pasó con Goliat. Goliat le dijo al pueblo de Israel que si él peleaba con uno y ese uno lo vencía, el resto de los filisteos iban a ser esclavos y servidores de ellos, pero que si él lo vencía, entonces los israelitas iban a ser esclavos servidores de los filisteos. Bien, David mató a Goliat y los filisteos no cumplieron según lo que habían prometido a través de Goliat. Como dice 1 Samuel capítulo número 17, el versículo 9. Así dijo Goliat: si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Cuando David mató a Goliat, en vez de los filisteos cumplir esta promesa, emprendieron precipitadamente huida, siendo perseguidos por los israelitas hasta la puerta de la ciudad de Cron, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Jerusalén. Luego los israelitas retornaron para asolar el campamento filisteo. De manera entonces que el grueso del ejército filisteo escapó con vida y continuó siendo una amenaza para Israel. Sin embargo, Saúl tuvo suficiente sabiduría como para sacar provecho del temor que había inspirado en los filisteos la victoria de David. De ahí que a David no se le permitiera regresar a su casa después de la batalla. Ya no sería más pastor de ovejas. Debía aprender ahora a ejercer las funciones de pastor entre los hombres, bajo la supervisión del Señor. Esta era la meta de Dios naturalmente, y no la de Saúl. Saúl pensaba aún en sí mismo. Así que quiero que en este día observemos la manera como el joven guerrero fue elogiado por el pueblo, y lo vamos a ver a través de dos puntos fundamentales. El primero, un rápido progreso, y el segundo, creciente popularidad. Primer punto, rápido progreso. Primera de Samuel 18, versículos del 1 al 5. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. El versículo 5 dice: David iba a donde Saúl lo enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. Amados y amadas, cuando David retornó trayendo consigo la cabeza de Goliat, Saúl quedó tan asombrado que solo atinó a preguntarle a David de quién era hijo. Posiblemente pensar en su promesa de dar al vencedor su hija en matrimonio, y quería saber algo de los antepasados de David. Pero Jonatán, el hijo mayor de Saúl, no tenía interés alguno en la formalidad del caso. Amaba a Dios y sin duda alguna percibió la unción divina que reposaba en David. Qué bueno cuando nosotros como creyentes podemos, amados hermanos, percibir sobre quién o sobre quiénes está la unción de Dios. Eso es una garantía de que nosotros podemos caminar con gente sobre la cual reposa la unción de Dios. De inmediato, su corazón fue atraído hacia aquel joven en virtud de un amor abnegado y santo.
David contaba unos 18 o 19 años de edad. Jonatán tendría unos 33. Uno de los episodios bíblicos que ha generado más discusiones académicas y eclesiásticas es el que describe las relaciones entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. El pacto por el cual Jonatán le entrega a David sus armas es la forma en que el escritor bíblico pone de manifiesto que hasta la familia de Saúl reconocía la autoridad de David. Esa amistad entre Jonatán y David perduraría por años, pues David demostró misericordia al hijo de Jonatán en el periodo complejo y violento de consolidación del poder. Como dice 1 Samuel capítulo 20, versículos 15 y 42. Cuando el Señor, y este es Jonatán hablando a David, Jonatán aquí le está profetizando a David, cuando el Señor destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Verso 42. Entonces Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. El análisis de las narraciones de David y Jonatán revela lo siguiente. En primer lugar, David fue fiel a su promesa. Cuando llegó la hora de organizar el reino y eliminar los posibles obstáculos para su consolidación, respetó la vida de la familia de Jonatán. Y en segunda instancia, esa relación de pacto entre David y Jonatán tenía implicaciones convenientemente políticas. El amor de Jonatán y David, en efecto, tenía connotaciones personales, nacionales y de lealtad política. De acuerdo con los relatos bíblicos, Jonatán estaba dispuesto a ceder a su amigo sus justas aspiraciones reales, como dice 1 Samuel, capítulo 23, versículos del 15 al 18. Qué tremendo era este hijo de Saúl. Ojalá y Saúl hubiese tenido un corazón como el de su hijo. Era un joven muy sensible espiritualmente, y a causa de esa sensibilidad ya había adquirido varias victorias especiales que Dios le había dado. Ahora, cuando él ve la hazaña de David, inmediatamente él discierne que Dios está con David de una manera sobrenatural. 1 Samuel 23 del 15 al 18 dice, y David, al ver que Saúl había salido en acecho de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores y lo fortaleció en Dios. Le dijo, no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Ahora, esto lo decía con una seguridad tremenda, y no había manera en que él pudiera decir esto con tanta seguridad, a menos que el Espíritu Santo le hubiera inspirado esa seguridad. No temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Y oiga lo que le sigue profetizando. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Bueno, aquí sí no se cumplió el deseo de Jonatán. Se cumplió la primera parte y David llegó a reinar sobre todo Israel, pero Jonatán murió junto con su padre. Aún Saúl mi padre lo sabe, le dice Jonatán a David. Verso 18. Ambos hicieron un pacto ante el Señor. Después David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa.
La expresión de que el amor de Jonatán era mejor que el de las mujeres debe ser entendida en su contexto cultural preciso y debe ser explicada tomando en consideración esas particularidades históricas. En el Oriente Medio, las manifestaciones de cariño entre personas del mismo sexo son mayores que en el Occidente y no implican ningún tipo de comportamiento impropio. La frase en hebreo es una hipérbole para destacar la naturaleza y profundidad del pacto que hacían David y Jonatán. Y no tiene que ver nada con el tipo de relaciones que tenían como amigos. Las relaciones de amistad entre Jonatán y David se fundamentaban en el Señor. Dice que él fue a fortalecerlo en el Señor. Siempre se menciona al Señor porque ambos eran personas que tenían un gran aprecio, un amor a nuestro Dios. Ahora, yo tengo una interrogante en esta tarde. ¿Cuál fue el fundamento para la amistad entre David y Jonatán? Hay algo que tiene que haber originado esa amistad. Porque la amistad entre ellos dos es una de las más profundas e íntimas que ha registrado la Biblia. Porque ellos, uno, basaron su amistad en un compromiso con Dios, no solo entre ellos. Dos, no permitieron que nada se interpusiera entre ellos, ni su carrera ni los problemas familiares. Tres, se unieron más cuando su amistad fue probada. Cuatro, pudieron permanecer amigos hasta el final. Jonatán y David eran de la misma índole. Cada uno poseía una cualidad rara de verdadero valor. Jonatán era el sucesor legítimo al trono de su padre, pero al dar su manto a David indicó que estaba dispuesto a abandonar ese derecho para ver a David coronado en su lugar. ¿Por qué Jonatán, amados hermanos, desplegó un cálido y sincero aprecio por el éxito de David? Simplemente porque Jonatán representaba la perfección espiritual. Él pudo comprender la voluntad de Dios, aunque el ascenso lo recibiera otro y no él mismo. Jonatán, el príncipe de Israel, se dio cuenta más tarde de que David y no él sería el rey. Pero eso no debilitó su amor por David. Jonatán prefería perder el trono de Israel que su mejor amigo. Cuando Saúl resolvió retener y emplear a David, fue Jonatán quien hizo el pacto con el joven y lo vistió de su propia túnica y sus ropas militares que llevaba bajo la armadura, su espada, su arco y su talabarte, una especie de cinturón del que colgaba la espada. Luego Saúl nombró a David miembro regular del ejército y le encargó expediciones militares. En cada caso, David se comportó con prudencia. Como resultado de los éxitos de David, siempre apoyado por el Señor, Saúl lo nombró general del ejército. La Biblia dice que esto agradó a los otros oficiales del ejército de Saúl, como así también al pueblo. David se había granjeado la amistad del pueblo como se había granjeado la amistad de Jonatán. Vamos a ir al segundo punto. Creciente popularidad. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos
y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, alrededor de 2 años después de la victoria alcanzada contra Goliat, David regresó después de haber infligido una gran matanza al ejército filisteo. Como resultado de ello, Saúl pudo retornar finalmente a su palacio en Gaba. Cuando las tropas se acercaban a la ciudad, supieron que la noticia de la victoria le habían precedido. Las mujeres procedentes de ciudades diversas concurrían a dar la bienvenida a Saúl y a su ejército triunfante. En aquellos días se acostumbraba que grupos de mujeres y niños procedentes de ciudades y pueblos le dieran la bienvenida a sus amigos a su retorno después de una larga ausencia, y especialmente a los soldados que regresaban de una expedición victoriosa. Tales ocasiones eran festejadas con baile, música y canciones improvisadas en el momento en honor de los héroes militares que se habían distinguido por actos de valor. De ahí que en esta oportunidad las mujeres de Israel rindieran un honor acostumbrado a David, considerándolo el libertador de su pueblo. Pero en medio de los cánticos, de las danzas y del rítmico resonar de los panderos y otros instrumentos de música, comenzaron a entonar un cántico. Un grupo de mujeres cantaba diciendo: Saúl hirió a sus 1000, y el otro grupo respondía: y David a sus 10,000. Se daban cuenta ahora de que Saúl era quien dirigía las batallas desde la retaguardia. Era David quien estaba en la línea del frente. Saúl había dado muerte antes a sus 1000, pero David lo superaba ahora matando a los 10,000. El pueblo naturalmente reconocía lo evidente. Observaban que David alcanzaba el éxito, aunque muchos de ellos indudablemente no sabían por qué Dios bendecía a David. Sin embargo, obsérvese la actitud de Saúl. No podía aceptar la bendición divina para David. ¿Por qué? Porque Saúl ansiaba el aplauso de las multitudes, y cuando dejó de recibirlo, se convirtió en un personaje cruel. Uno tiene que tener mucho cuidado de que la gente lo ande adulando, hermano. Porque si uno se acostumbra a ser adulado, luego después, cuando ya no hay adulación, wow, eso provoca en los egocéntricos un mal sabor. Y así se sentía Saúl. Cuando iban a la guerra y regresaban, entonces le cantaban era Saúl. Pero ahora, al regreso de esta batalla, las mujeres comenzaron a cantarle a David, porque fue el que se enfrentó con el filisteo y lo venció. No podemos ser como Saúl. Debemos tener un corazón como el de Jonatán. Yo tengo la siguiente interrogante. ¿Cómo puede el hombre luchar contra la tendencia a la envidia en su propia vida? La envidia es algo oculto, no es un pecado moral. La envidia es un pecado espiritual. Y los que sufren de este mal son los últimos en darse cuenta de que tienen este mal. Pero cuando realmente uno lucha contra la tendencia a la envidia en su propia vida y uno logra reconocer que existe la envidia,
ya se ha alcanzado la mitad de la victoria. Porque lo más difícil es poder reconocer de que uno está padeciendo de eso. A veces no solo hay envidia, otras veces hay competencia, uno encuentra competencia. Hay gente que quieren superar a otros en cuestiones que son superfluas. Si se hace una actividad, ellos quieren sobresalir a los demás en diferentes cosas. Unos en la manera de vestir, otros en la manera de hacer los arreglos. Pero, amados hermanos, lo que es la envidia o la competencia son cosas que realmente a nuestro Dios no le agrada. Y cuando uno tiene envidia o rivalidad, porque esa competencia se llama rivalidad, cuando uno tiene envidia o rivalidad, la confesión del pecado de la envidia o de la rivalidad es importante para asegurarnos el perdón del Señor. Para resolver el problema, quizás no existe una forma mejor que contemplar esos pasajes bíblicos que recalcan el amor de Dios por cada uno de nosotros como individuos, para que no nos sintamos que somos menos que los demás y que hay que hacer cosas para que los demás entonces puedan pensar que nosotros somos algo. No hay que hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que saber es que Dios nos ama y que Dios tiene un propósito con nuestra vida, y que el propósito que Dios tiene para con nuestra vida no es igual al propósito que Dios tiene con los otros hermanos. Así que, para resolver el problema, quizás no existe una forma mejor que contemplar esos pasajes bíblicos que recalcan el amor de Dios por cada uno de nosotros como individuos. Que nuestro Dios tiene un plan para nosotros, que quiere lo mejor para nosotros. Según dice 2 Corintios capítulo 10, el versículo 12, porque no osamos, dice el apóstol Pablo, clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Pero ellos, mirándose y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, dice el apóstol. Es erróneo, amados hermanos y hermanas, compararnos a nosotros mismos con los demás, en vez de invocar la ayuda del Espíritu Santo para que nos examine a la luz de la norma divina en Cristo. Esto era lo que el salmista le pedía a Dios: examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Así debemos nosotros pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo examine nuestro corazón a la luz de las normas divinas en Cristo Jesús, para que nosotros no estemos en esas comparaciones que son desagradables delante de nuestro Dios. Puesto que las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios hace cesar la guerra, quizás alguien puede poner en tela de juicio el que David fuera alabado por dar muerte a los 10,000, como dice el Salmo 46:9, hasta los confines de la tierra hace cesar la guerra, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Gracias a Dios, llegará el día cuando cesarán las guerras, pero mientras tanto habrá guerra siempre que existan pasiones desordenadas que provocan rozamiento entre los pueblos, como dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Hay veces también cuando Dios envía guerra como castigo por el pecado, como lo indica el cántico de Débora y Barak en Jueces 5:8, que dice de la siguiente manera: cuando escogían dioses nuevos, o sea que se apartaban del Dios verdadero,
la guerra estaba a la puerta y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. O sea, los enemigos lo aplastaban. Hay veces, amados hermanos y hermanas, cuando la guerra es justificada y Dios mismo toma la iniciativa en la actividad. Dios le dio instrucciones a Israel para que le declarara la guerra a Amalek, como dice Éxodo capítulo 17, versículo 16, y dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Al escribir su gran salmo de liberación, David indica que Dios le enseñó la guerra. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 35. Adiestras mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Moisés dijo que Dios ayudaría a su pueblo en la guerra si andaba en sus caminos. Levítico capítulo 26, versículos 7 y 8. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes a 10,000. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Cuando ustedes anden en los caminos del Señor. Mientras que Dios esparce a los pueblos que se complacen en la guerra, como dice el Salmo 68:30, dispersa a los pueblos que se complacen en la batalla. Hay veces cuando la guerra es necesaria, como dice Eclesiastés 3:8, tiempo de guerra, tiempo de paz. David fue el guerrero, amados hermanos, elogiado por el pueblo, porque sabía que no estaba solo cuando salía a cada una de las expediciones que le asignara el rey David. David peleó con Goliat porque Goliat ofendió a Dios y David no pudo soportar que Goliat ofendiera a Dios. Dice: tú has ofendido al Dios de los escuadrones de Israel. No peleó porque simplemente, yo quiero pelear con ese. No, es que David peleó por el honor de Dios. Así que David fue un guerrero muy prudente, dice la Biblia, y procuró que en cada victoria el honor fuera para su Dios. Si nosotros buscamos el honor de Dios, si nosotros buscamos que la gloria sea para Dios, nosotros caminaremos de victoria en victoria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Pero a veces nosotros no queremos la gloria para nosotros, avanza como la quería Saúl. Pero mis amados hermanos, procuremos que todo lo que nosotros hagamos sea como para el Señor. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue para agradar a Dios el Padre, que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar a Dios. Por eso David fue un guerrero muy prudente y recibió el elogio del pueblo, incluso de los oficiales del ejército de Saúl. Recibió también la amistad de Jonatán. Quiero terminar diciéndole que la vitalidad de la relación de David con Dios quedó demostrada en cada una de las victorias que Dios le dio en su batalla frente a los filisteos. Los filisteos nunca pudieron hacerle frente a David. Dios siempre le dio victoria a David frente a los filisteos, porque David tenía una muy buena relación con Dios y esa intimidad con el Señor fue producto de victorias visibles, porque cuando nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, con humildad, con mansedumbre y con sencillez, Él se va a encargar de darnos victorias
extraordinaria. Así que procura que tu vitalidad, la vitalidad de tu relación con Dios, quede demostrada en tus relaciones con los seres humanos, con tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si primero nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas. Debe ser una relación muy estrecha la que nosotros debemos tener con Dios para poder reflejar aquí en la tierra su imagen. Esa vitalidad de la relación de David con Dios quedó demostrada en cada una de las victorias que Dios le dio en su batalla frente a los filisteos, pero quedó demostrada en la manera como el pueblo aceptó a David, de la manera como Jonatán lo amó como un verdadero amigo y de la manera como los oficiales del ejército de Saúl también lo reconocieron. Amados hermanos, cuando Saúl tomó la determinación de nombrar a David como el general de su ejército, había un general ahí, pero ese general reconoció que verdaderamente Dios estaba con David. Que la relación tuya le pueda demostrar a los demás que tú eres un ungido y que tienes autoridad en el Señor. Uno no tiene que reclamar autoridad, uno tiene que demostrar que realmente uno está sometido a Dios. Y cuando uno está sometido a Dios, entonces esa autoridad emana del interior de nosotros por nuestra comunión con nuestro Dios. Vamos en esta tarde a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es una fuente que salta para vida eterna. Es una fuente de conocimiento, de poder, de sabiduría. Y a través de la historia de David, nosotros sacamos muchas enseñanzas. Y en el día de hoy nosotros hemos podido ver cómo Jonatán amó a David y cómo el pueblo de Israel lo elogió y cómo los oficiales del ejército de Saúl lo aceptaron simplemente por la comunión que David tenía contigo. Nosotros queremos desarrollar una íntima comunión contigo, de tal manera que esa vitalidad, Dios mío, levante o desarrolle el fluir de la presencia y del poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Señor, dedico a ti cada uno de los oyentes para que la palabra que tú has enviado haga la obra para la cual, Señor, desde el cielo tú la envías. Señor, que tu dimensión celestial toque el ambiente terrenal de cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que podamos reflejar cada vez más aquí en la tierra la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro, nosotros queremos ser participantes de tu naturaleza divina. Así que acércanos a tu corazón, Padre, para que podamos participar de esa naturaleza divina. Señor, bendecimos nuestros países, declaramos que tú eres el Dios de las naciones. Tu palabra dice que el Señor nuestro Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitamos. Padre, glorifícate en medio de esta creación que tú hiciste y que también redimiste.
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y el único que tiene poder, Señor, para quebrantar, romper y desligar a este mundo del poder de ese principado de muerte, de enfermedad, eres tú. Declaramos tu señorío, tu poder, tu gobierno sobre toda la tierra, Señor, para aplastar el poder de este principado, Dios mío, que está a través del COVID-19, del SARS-2, del coronavirus, Señor, todavía contagiando mucha gente y matando mucha gente. Dios mío, glorifícate de una manera especial, sobre todo en las poblaciones, que nosotros podamos, Dios mío, ser obedientes, porque es la obediencia la que a la postre nos va a llevar a una victoria colectiva en cada nación sobre el coronavirus. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, me gozo y me alegro de poder estar con ustedes, de haber estado con ustedes en el día de hoy. Espero que el Señor me dé la oportunidad de poder presentarles también una reflexión el día domingo. Los domingos estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos por el capítulo número 1 y son interesantísimas cada una de las participaciones que hemos tenido, el estudio, muy interesante. Así que quiero invitarle para que el domingo a las 9 de la mañana, hora de Panamá, usted entonces pueda participar conmigo en este estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les continúe bendiciendo y guardando de una manera muy especial. En el nombre de nuestro Señor Jesús.